Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Está bastante chistoso que se hayan subido ahorita dos Shark Tanks al escenario. Entonces, pues bueno, me gustaría presentar aquí a los siguientes panelistas. Además de ser mis socios, ahorita les platicamos en qué, son grandes amigos y tengo aquí un futuro inversionista, ¿no? También. Vamos a hablar de un tema bastante interesante que es Venture Capital y Private Equity. Estos dos son dos conceptos que tal vez mucha gente conozca, tal vez alguien no lo conozca, pero vamos, en el mundo de los negocios, en el mundo de las startups, es básico el tema del fondeo, ¿no? Y justo este tipo de fondos son muy distintos cada uno del otro, y ahorita vamos a ver en qué se diferencian. Son los vehículos para poder fondear este tipo de empresas, ¿no? Entonces, bueno, nada más para presentarlos, nos acompaña Roberto Terrazas, allá en la orilla. Roberto estuvo 12 años como director operativo en Nexus Capital y lleva 4 años y cacho como Managing Director de Bosel Private Equity. Y si alguien conoce el tema de Private Equity, es probablemente Roberto. Luego está Eric Fregoso. Eric tiene una trayectoria también muy interesante porque estuvo muchos años en la parte operativa. Eric fue director COO en McDonald's durante varios años, más de 10 años creo. Eric fue también CEO de Grupo Sonora Grill y CEO de Kitsania, CEO de Hoteles City Express y actualmente es Operating Partner de Advent International, que es el segundo fondo de Private Equity más grande del mundo, un fondo de más de $100 billion, 100 mil millones de dólares. Y también es mi co-managing partner y general partner en Ananda Ventures, que es un fondo híbrido entre Venture Capital y Micro Private Equity. Y Mr. Dantus, que probablemente mucha gente ya lo conoce, es el rockstar del panel. Creo que por eso hay más gente ahorita aquí. Ahorita que se vaya Arturo probablemente se va a llenar un poco más. Bueno, Marcus es probablemente la primera persona en México que empezó a hablar de startup, ¿no? Fundó Startup México hace varios años, ha estado apoyando a cientos y cientos de emprendedores, muchas inversiones, estuvo 6 años en el programa de Shark Tank. Hasta ahorita 6. Hasta ahorita 6. Y además también tengo el honor de que es socio de Ananda Ventures como general partner. Entonces, bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Es un honor estar aquí con ustedes. Y vamos a entrar ya más al tema, ¿no? A ver, para la gente que no conozca, muy breve, ¿qué es Venture Capital? Esta es una pregunta para Marcos. Gracias, Basti. A ver, el Venture Capital o el capital de riesgo, o en México le llamamos por algunos años capital emprendedor, es el dinero que se invierte en una empresa a cambio de acciones con la expectativa de un retorno en la inversión. Como es un dinero, a diferencia de Private Equity, que ahorita seguramente lo explicarán, pero es un dinero que se invierte en etapas más tempranas, una de las funciones, en mi opinión, más importante del fondo, pues es apoyar a la empresa en su crecimiento. Y lo que busca el fondo, a final de cuentas, es una cosa que se llama una salida financiera, es decir, vender la empresa, salir a bolsa o, por ejemplo, generar dividendos, que es un poco menos deseable para el fondo, porque los fondos tienen cierto tiempo, en donde le retorne su dinero creciendo, ¿no? Con un multiplicador. Ese es lo que es Venture Capital. ¿Y podrías darnos algún ejemplo de una empresa de Venture Capital, tal vez algo conocida, para que la gente entienda qué tipo de empresas o de startups entran en ese rubro? O sea, ¿de un startup o de un fondo? Bueno, todos los famosos unicornios que ahora existen, Kavak, Bitso, Corner Shop, todos ellos pues, fueron fondeados inicialmente con capital de riesgo, en varias etapas, y ahora algunos ya están en bolsa, otros ya tienen una evaluación muy alta, otros inclusive ya lograron una salida financiera a través de una venta como Corner Shop. Entonces Estamos hablando que es por tamaños de empresa, ¿no? Y en cambio, ¿qué es el Private Equity, ¿no? ¿Es una etapa subsecuente? ¿Están ligados? ¿No están ligados? ¿Qué tipo de empresas entran dentro de ese rubro? A ver, yo te diría que
la gente tiende a pensar que están ligados el venture capital, que el venture capital es una etapa temprana y posterior entra un fondo de capital privado, lo cual no es así. Las etapas que toman la ruta de un venture capital es una ruta distinta a la que llegan con los fondos de capital privado. Nosotros en Bosel invertimos en compañías que tienen un nivel de madurez en donde ya están generando flujo de efectivo, donde ya tienen EBITDA positivo, donde tienen un historial de crecimiento, y la razón de accesar con un fondo de capital privado es porque quieren entrar en una etapa de crecimiento acelerado, donde ellos están buscando comprar un competidor, donde quieren comprarle a alguno de los socios que en su momento les aportó valor y hoy ha dejado de aportarles valor y quieren reemplazar un socio que hoy en día es pasivo por un socio que es activo y que les puede generar valor agregado, que quieren incursionar en el mercado en el extranjero, en Estados Unidos, a través de crecimiento orgánico e inorgánico. Ese es el tipo de compañía en la que nosotros solemos invertir, que son compañías, como lo dije, que ya están generando utilidades y ya están generando flujo y que comúnmente son valuaciones que yo les llamo bastante más aterrizadas de lo que los fondos de venture capital suelen hacer. Entonces, por eso cuando una empresa toma la ruta de asociarse con un fondo de venture capital y empiezan en las rondas de financiamiento y serie A y B y C, bla, bla, es difícil que entre un fondo de capital privado posteriormente, ¿no? Oye, ¿y cuál es el proceso, a ver, tal vez para Eric, cuál es el proceso de selección? O sea, ¿cómo los fondos de tanto de Venture Capital o de Private Equity llegan a estas empresas? ¿Las empresas los buscan, ellos los están buscando? Y una vez que los encuentran, ¿cuál es el proceso de análisis hasta el punto en donde decide el fondo hacer una inversión de capital? Sí, como está explicando Marcos ahorita, lo que nosotros queremos como fondo es encontrar empresas que tengan un potencial de expansión. O sea, nos gusta una empresa que sea líder en a lo mejor en el mercado, lo que está haciendo, que tenga una buena ventaja competitiva, que tenga un white space, que llamamos a todo el espacio que tenga de crecimiento hacia futuro. ¿Por qué? Porque al final, como explicaba Marcos, oye, en un periodo de a lo mejor 4 o 5 años, lo que nosotros queremos hacer es desinvertirnos, pero cuando la empresa valga 2 o 3 o 4 veces más. Entonces, por ejemplo, cuando es un venture capital, que platicábamos mucho de que son empresas binarias, que puede ser un exitazo como un Kavak o esas empresas, bueno, en su momento cuando Kavak estaba bien, pero que valgan 100 o 100 veces su valor o 500 veces su valor, que son casos muy atípicos y muy extraños. Y por otro lado son empresas que ya tengan un historial bastante, o sea, un camino ya andado, que sean buenos caballos, pero sobre todo también lo que nos interesa mucho es los jinetes, porque puede ser una empresa excelente o que tenga muy buen espacio, muy buena expansión, pero el jinete que lo está llevando no tiene las capacidades actuales para hacerlo. Entonces, si nosotros vemos mucho potencial de expansión y de crecimiento y si estamos dispuestos a invertir o comprar una participación accionaria de esa compañía, lo que nosotros queremos es acompañarlos. Y hacemos un gran acompañamiento en esas empresas para asegurarnos que nuestro dinero invertido ahí, pues si se duplique o se triplique, que es la intención de cualquier fondo. Entonces, invertimos recursos a la empresa, no nada más económicos, sino nada más de knowledge, de operating partners, de estrategia, de muchas cosas, porque al final si ese dinero no se duplica o se triplica, y nada más regresamos a los inversionistas, pues el dinero que invirtieron, pues mejor lo hubieran tenido en CETES, como decía hace ratito Arturo Elías, ¿no? ¿Y en Venture Capital es el mismo proceso? Porque al final del día estamos hablando que son empresas, en Private Equity, empresas mucho más establecidas. Venture Capital son empresas más jóvenes, pues el nivel de riesgo es distinto, ¿no? Tal vez el upside puede ser mayor en Venture Capital, pero ¿cómo un fondo de Venture Capital analiza ese tipo de deal flow? Bueno, o sea, es el mismo proceso en el sentido de que haces un análisis y un due diligence y tienes que conocer el caballo y el jinete y demás, pero son etapas mucho más tempranas. Entonces, rara vez te va a tocar una empresa que ya esté en números negros y que ya tenga EBITDA positivo y que ya tenga un track record de historia de muchos años. Y el riesgo obviamente es mucho mayor, pero también los retornos son mucho mayores. O sea, en private equity, digo, depende del tiempo y demás, pero si retornas 3, 5x no es malo. En venture capital podrías retornar 200x en una empresa que creció muchísimo. Entonces, cada fondo es diferente, cada uno lo hace diferente. Yo creo que es muy importante analizar si resuelven un problema, si la solución está diferenciada, tiene innovación, si el equipo
Es un equipo multidisciplinario que se complementa, que están apasionados por lo que están haciendo. Yo creo que hay una serie de cosas que sí se tienen que analizar y obviamente pues analizas el famoso Excel que todos los chavos hacen y pues tratas de ver si sí es algo factible o no, ¿no? Sí, es que el Excel aguanta todo, ¿no? Y lo hemos platicado. Tuvimos una presentación hace poco de unos chavos que querían fundar una nueva empresa de café y competir directamente contra Starbucks. Y en una PowerPoint que nos presentaron, bueno, todo se veía maravilloso e increíble y el Excel te aguanta todo, pero cuando los quieres aterrizar a la realidad dices... "Híjole". Bueno, te voy a decir algo. O sea, en mi experiencia siempre te presentan 3 Exceles, ¿no? El pesimista, el moderado y el optimista. Y siempre el pesimista es súper optimista. Entonces, Sí. yo me baso en el pesimista, le restas la mitad y por ahí debe ser más o menos si es que, ¿no? Oigan, y a ver, o sea, una vez que ya entendimos más o menos estos conceptos, vamos a hablar qué está pasando hoy en día, tanto en Venture Capital como en Private Equity, México, Latinoamérica y en Estados Unidos, ¿no? Se habla y hablan del Winter VC, ¿no? De este invierno del Venture Capital. Digo, nada más para dar un poco de datos que ayuden a la conversación. O sea, ¿por qué se habla del Venture Capital, del invierno de Venture Capital? Lo que sucedió es que durante la pandemia, como los bancos, y este es principalmente cierto en Estados Unidos, bajaron tanto las tasas de interés, el dinero se volvió muy barato, ¿no? Muy accesible. Entonces, los fondos de inversión tenían acceso a mucho capital, se le llama el dry powder, y entonces, ¿qué hicieron? Pues se pusieron a escribir cheques a lo loco, ¿no? De hecho, si compararan el número de empresas o de capital que se invirtió vamos a poner un ejemplo, en el Q2 del 2021, que fue $7,000 millones, si lo comparas con el Q2 de este año, que fue $0.6 mil millones, ahí vemos justo la disparidad de lo que pasó. Entonces, lo que ha sucedido es que los fondos de capital invirtieron en empresas con valuaciones ultra high, que esas valuaciones hubo una corrección de mercado natural, en algunos casos en tecnología fue de un 60-70%. Entonces, estos fondos de capital no solo no están generando múltiplos, sino traen pérdidas. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? O sea, ahorita los fondos son mucho más cautelosos y por eso no han estado soltando tanto capital, porque la realidad es que en México y en Latinoamérica hoy es muy difícil para que una startup pueda levantar capital con un fondo de inversión. Yo quiero hacer nada más un disclaimer de que todo lo que diga son mis opiniones, ¿eh? No vayan a culpar a nadie, pero yo creo que esto es algo cíclico, que pasa cada rato. Pasó en el 94, pasó en el 2000, pasó en 2008, pasó ahorita, o sea, es una cosa que se va a recuperar. Mi opinión, sí, por supuesto, parte del problema fue ese, que había demasiado dinero y que los fondos, si no invierten su dinero, pues tienen que regresárselo a los inversionistas, entonces prefieren invertirlo. Sí es cierto que las valuaciones se dispararon y esa es la corrección de la que hablas, que es una corrección muy real. O sea, a final de cuentas, pues hay empresas que nunca generaron para nada las utilidades, ni siquiera las ventas que habían prometido y que seguían valiendo billones de dólares y obviamente hubo una corrección de mercado. Pero es una corrección que normalmente se les olvida y vuelve a regresar otra vez a la locura de las inversiones. Pero creo que el tercer problema también son las salidas financieras. O sea, si te fijas, hay muy pocos IPOs, hay muy pocas salidas a bolsa en el mercado americano y además las que han salido a bolsa no les ha ido bien, se han caído. Y obviamente pues eso afecta muchísimo el ánimo de los inversionistas de estarle metiendo a empresas porque de nuevo, ¿cómo sacas el dinero, no? Sí, y justo en el tema de las exits, Roberto y Eric, esto también afecta al mundo del private equity, ¿no? Porque, o sea, es increíble que en 2023 en Latinoamérica hubo 0 IPOs y 0 SPACs. O sea, no hubo ninguna salida de este tipo de empresas. Entonces, ¿cómo afecta? Y 0 fusiones y adquisiciones también. El M&A, o sea, de startups. Exacto, o sea, también sigue en unos niveles, o sea, muy bajos, aunque está un poquito arriba de prepandemia, ¿no? O sea, al final del día creo que hay también cosas muy positivas. O sea, si es una región que está booming, si es una región que está creciendo, si México se ha logrado volver a agarrar su posición.
Para que se den una idea, del 100% de las inversiones que se realizaron este año en Latinoamérica, 60% fueron en Brasil. Es increíble que es lo doble, de 30% en México, o sea, es lo doble. Y después le sigue Colombia, Argentina y Chile. El resto de Latinoamérica no pinta ni en las gráficas. Pero este factor de que esté estancado y que esté congelado el mundo de las salidas y de las IPOs, ¿cómo afecta también a las empresas en un private equity? A ver, yo te diría, primero hay que diferenciar lo que es el mercado americano del mercado mexicano, porque en el mercado americano viven otra realidad que no vivimos en este país y que creo que al foro pues lo podemos confundir con los datos del mercado americano, ¿no? Cualquier cosa que suceda en México, en Estados Unidos sucede lo mismo, pero por 50 o un factor adicional. Entonces, y la industria de Venture Capital y Private Equity todavía es peor esos datos, ¿no? Entonces, si nos estacionamos en lo que está viviendo la industria de Venture Capital, todo el ecosistema de inversión en México, déjame soy más amplio, hay oportunidades de financiamiento para prácticamente todo en México. O sea, desde una idea hasta una empresa de cientos de millones de dólares, vía deuda, vía capital, vía algún esquema híbrido. Entonces, es un tema del empresario, del emprendedor, de saber buscar en los lugares adecuados. ¿Muchas opciones? No, no hay muchas opciones. No hay muchos fondos de Venture Capital con dinero, no hay muchos fondos de deuda con dinero, no hay muchos fondos de Private Equity con dinero, no hay muchos fondos de Real Estate con dinero, pero sí hay algunos, en todas las categorías. ¿Las salidas lo hace más complicado? Sí. ¿Es la razón por la cual no están haciendo transacciones? No. En nuestro caso, nosotros, las inversiones que estamos haciendo, buscamos salidas vía inversiones estratégicos. ¿Nos gustaría tener más opciones? Sí, sería bueno. ¿Que esa es la limitante por la cual no estamos haciendo transacciones? Por supuesto que no. Este año hicimos 3 transacciones, las 3 están enfocadas en ventas vía inversionistas estratégicos. Estamos hoy trabajando en 3 desinversiones que se empiezan a materializar en los próximos pocos meses. Las 3 son salidas vía inversionistas estratégicos. Entonces, es un tema de saber buscar en dónde están los recursos dependiendo del proyecto o la necesidad que tiene el empresario o el emprendedor. Y ahorita muy interesante, hablabas sobre que en México las empresas tienen mucho acceso o tienen diferentes formatos de acceso a capital. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, y de hecho ahorita es pregunta para Eric y para Marcos, ¿qué pasa con esas empresas, las famosas pymes, ¿no? Que tal vez si no son lo suficientemente sexys para un venture capital, ni lo suficientemente grandes para un private equity, por el tamaño de facturación? O sea, esas empresas ¿también pueden acceder a capital? ¿Es igual de fácil o están olvidadas en el No, oblivion? es que en realidad ese tipo de empresas están olvidadas y justamente por eso fundamos este fondo que es pequeño, que es Ananda, que es un fondo híbrido entre Venture Capital y Micro Private Equity. Y justamente la idea salió en que, oye, hay un white space ahí que no está atendido porque esa industria necesita inversión. O sea, necesitan que los volteen a ver y no había quien lo hiciera. Entonces hicimos este fondo híbrido en el que el 20% de nuestras inversiones las hacemos en parte de Venture Capital, que son empresas binarias, que pueden traernos una ganancia de 100x o 200x, y el otro 80% en algo un poquito más conservador con empresas que ya tienen un poquito de historial, ya tienen ventas reales, números reales, y que tienen menos riesgo. Entonces ahí los cheques pueden ser un poquito más elevados para minimizar el riesgo. Entonces ya cuando tienes ese híbrido de ambas partes, es lo que está jalando. Ahora, y no es nada más eso, una parte importante es la comunidad en la que se ha creado. Entonces ese fondo salió de una comunidad que se llama Open Minder, que esta comunidad es de 500 empresarios, C-levels, ejecutivos, que en la que pues, esa parte de las conexiones es sumamente importante porque al final del día, si tú tienes 10 empresas o 15 empresas, haces sinergias entre esas empresas y lo hemos visto en las empresas del fondo, en que una empresa hace sinergia con la otra, entonces se va haciendo una bola de conexiones muy grande y eso minimiza el riesgo de que la empresa pueda quebrar o no. O sea, eso tienes un apoyo muy grande, ¿no? Y eso es el famoso smart money, ¿no? Porque una cosa es, o sea, no solo es el capital, no solo es el cheque que el fondo Correcto. invierte en la empresa, sino qué acompañamiento o qué más allá del dinero le da el fondo. En el caso o sea, es lo que ven en Shark Tank, ¿no? O sea, el hecho de que estén pues, personas tan fregonas como todos los que están ahí apoyando a la empresa, pues muchas veces los 100,000, 200,000, 300,000 pesos o dólares que inviertan en las empresas,
no es lo que va a cambiar o el valor agregado más grande de esa inversión, sino es pues, que un Marcus Dantus esté involucrado en la empresa, que los ayude a crecer, y eso también hace distinto a un fondo. Un fondo conectado con comunidad te da acceso comercial, acceso de networking, de conocimiento, pero ¿cómo ves tú, Marcus, o sea, ese smart money? ¿Cómo lo definirías tú? Bueno, pues en esencia como lo describiste, pero yo sí creo que mientras más temprano inviertes a una empresa, los contactos, la experiencia, el conocimiento que tienes de la industria, etcétera, pues les vale mucho más que el dinero que les puedas dar cuando valen muy poquito o cuando la evaluación que tú consideras no es tan alta. Y en efecto, o sea, yo creo que en estas primeras etapas, pues los chavos sabrán quizá de su tecnología o de su producto, pero pues quizá no saben de finanzas, no saben de marketing, no le pueden llegar a contactos de importancia, porque tampoco es fácil que una empresa grande o que el gobierno o los grandes compradores de México le compren a los startups, ¿no? O a las pymes. Entonces yo creo que esas conexiones, esa guía que les puedes dar, el funcionar como mentor o consejero de la empresa, el presentarles gente, pues, siempre va a tener un valor que a la postre va a ser mucho más alto en esa etapa que el dinero que les inviertes. Sí, que es una ventaja competitiva al final del día, que tú como tienes una empresa y necesitas crecer, en vez de ir a pedir dinero prestado a un banco, que el banco lo único que va a hacer es estar encargado de cobrarte y cobrarte y cobrarte, y hagas o no hagas dinero, no le importa, lo que importa es que le pagues. Y un fondo, cuando está invirtiendo contigo, pues al fondo le interesa que le vaya bien, entonces te hace un acompañamiento. O sea, nosotros formamos parte de los consejos de administración de esas empresas que invertimos, y le compartimos estrategia, recursos, de muchas otras cosas aparte del dinero, que es ese smart money que estás diciendo. Porque imagínate, si invertimos 100, 200 millones de dólares en una compañía y nos vemos en 5 años, no, imagínate. Y si en 5 años, pues es que está yo quebrando, ni me enteré. No, pues estás arriba de ellos y estás acompañándolos. Y no es que hagas su chamba, simple y sencillamente compartes estrategia, compartes otros recursos para asegurarte que ese dinero pues, sea retornado como está esperando el fondo. Y ese acompañamiento, Marcus, tú decías, es un tema de mentoría, de acceso, pero en el mundo del private equity, ¿cómo funciona ese acompañamiento? Porque al final del día, si tú inviertes en una empresa que tiene una facturación de 40, 50 millones de dólares, pues no necesitan un mentor, ¿no? O sea, necesitan como que un acompañamiento mucho más profundo. Entonces, ¿hasta cuándo se mete el fondo, si es que se mete, y cómo apoya a estas empresas? Te sorprenderías. El tamaño de compañía en la que solemos invertir son compañías que traen entre 300 millones de pesos de ingresos anuales hasta 1,500, más o menos. Y las necesidades son brutales. Suelen ser compañías que dependen muchísimo del accionista principal, que funge como el accionista, pero como el director general, pero el de finanzas, pero el de marketing, pero el de operaciones, y es el todólogo de la compañía. Lo que hacemos nosotros comúnmente es crear una estructura, ¿no? Primero partimos de lo que es una definición de a dónde va la compañía en los próximos 4 o 5 años, con un tema que le llamamos el plan de creación de valor, y luego vemos cuál es el equipo que tiene que acompañar al director general para poder ejecutar ese plan. Y las necesidades son un montón. Por eso hemos decidido jugar en ese nicho. Nos metemos mucho en pocas cosas nosotros como fondo, y por eso únicamente hacemos 6, 7 inversiones por fondo, porque sí queremos estar bastante presentes en cada una de ellas, ¿no? Claro. O sea que cooperan, digamos, las empresas del portafolio con los fundadores. O sea, entran a los consejos de administración, entran con un papel semioperativo. A ver, tenemos contacto con ella. En Bosel somos 2 socios, nos dividimos las compañías entre los 2, y las compañías que, por ejemplo, están a mi responsabilidad, yo creo que no hay un solo día que no tengo interacción con ellas. O sea, es un tema, evidentemente, consejos y comités, sí, pero es una interacción diaria, ¿no? Y Eric, en tu experiencia como operating partner de un fondo de ese tamaño como Advent, de 100,000 millones de dólares, y ser, digamos, operating partner, ¿ese acompañamiento cómo es? O sea, ¿es distinto? ¿Es igual? O sea, como dice Roberto, ¿son necesidades básicas o totalmente diferente? No, depende del sapo, es la pedrada, obviamente, depende de la inversión. Nosotros invertimos arriba de 100 millones de dólares en compañías, y ahí, íbamos a hacer una inversión este año de una compañía que íbamos a meterle $8 billion, una compra global.
Entonces, obviamente, el nivel de acompañamiento es mucho más cercano, mucho más preciso. O sea, si armas una estrategia completa y le destinas recursos completos, si le vas a meter 8 billones de dólares, pues hay que estar ahí junto a ellos de la mano y no arriesgar ese capital, ¿no? Tampoco con un papel operativo. O sea, no son operativos, no meten a alguien de Advent como directivo. No, normalmente sí está pegado. Normalmente sí se mete un CFO, por ejemplo. Eso sí, el CFO sí tiene que ser de la confianza del fondo, definitivamente, pues es el que maneja el dinero. Pero, pues, a ver, no somos expertos en todo. Si es un cuate que dice, oye, trae una tecnología rarísima que estos cuates inventaron y lo que traen, pues ellos son los que al final del día son los operadores, son los creadores, son los que realmente están llevando esa compañía a otro nivel, pero nada más, oye, más que yo decirles, oye, aquí estoy y yo te voy a hacer esto, es en que te ayudo. Es una gran diferencia, no quererle quitar las manos y meter las tuyas, sino agarrarle sus manos y vámonos juntos y que sea un músculo adicional. Es lo que estamos buscando. Oye, nada más para terminar, porque ya nos queda poco tiempo. Hace rato decía Elías, ¿no?, que el panorama de México para el siguiente año es positivo, en un ambiente de elecciones. Hay 2 guerras a nivel mundial, mercados muy volátiles. Marcus, ¿tú cómo ves el panorama para el Venture Capital el próximo año en México y en Latinoamérica? Yo creo que va a haber una recuperación, tiene que haberla, la ha habido siempre que hay una caída en los ciclos. Claro, hay elecciones en Estados Unidos, hay elecciones en México, esto va a crear un ambiente diferente, pero yo estoy positivo. Además, yo creo que las oportunidades más fuertes se dan en tiempos de crisis, ¿no? Y ahorita estamos en un tiempo de crisis y creo que hay buenas oportunidades, y si sobrepasamos bien esta crisis, pues esas oportunidades van a crecer, y yo creo que va a haber una recuperación importante en todo el mercado de capital de riesgo, por lo menos después de medio año, ¿no? Y en cualquier industria, o sea, es algo general. Yo creo que va a ser generalizado, va a empezar como siempre liderado por la parte de tecnología, que pues, obviamente es transversal, pero yo creo que luego va a abrirse a muchas otras cosas. Roberto, Eric, ¿comparten la misma opinión? Nada más por la cara te digo que no. No, a ver, ayer estaba en un evento y le voy a robar la frase a una persona que me encantó, que decía, tenemos que estar súper agradecidos con el presidente, pero con el presidente de China. Todo el conflicto que hay entre México y Estados Unidos nos está generando una oportunidad que, si no la aprovechamos, se nos está yendo una oportunidad de oro para este país, ¿no? Entonces, todo este tema de nearshoring, nosotros hacemos inversiones en varios sectores, pero entre ellos logística. Y si tú pasas por el corredor de Saltillo, Monterrey, Santa Catarina y ves lo que está sucediendo, es que no es una frase del economista, no es una frase de, ¿no? Esto es un tema de verdad que está sucediendo, la cantidad de inversión que está pasando en logística, en tractos, en energía, por donde le veas es brutal. Entonces tenemos que aprovechar esa oportunidad, y ese viento pues por lo menos nos va a dar unos 5 o 7 años por delante, que va a haber buenas oportunidades si las sabemos aprovechar, ¿no? No, y la realidad es que este año hay que hacer cherry picking, ¿no? De escoger bien a detalle qué compañías pueden tener buenas oportunidades. O sea, sí hay oportunidades. O sea, para nosotros esto es business as usual, pero sí hay empresas que a lo mejor dices, híjole, hay que analizar un poquito más a detalle nada más qué tipo de empresas, qué sectores, qué potencial de crecimiento tienen, porque o sea, no podemos sentarnos todos un año a ver qué pasa. No podemos. O sea, al final del día, life goes on y todo el mundo a lo que tiene que hacer, y si nos retraímos todos y esperamos a ver qué pueda pasar con este cambio de presidente en Estados Unidos, en México, todo. Híjole, entonces estamos optimistas. Sí, yo sí. ¿No? Las startups que están acá y los founders se pueden ir contentos de que hay un buen panorama. Oigan, pues muchísimas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Gracias a los 3 por acompañarnos y espero que les haya gustado.